Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Arrancamos con este pequeño resumen de todo lo que nos dejó esta gran jornada, como siempre, de una de las ligas más relevantes del fútbol internacional, como lo es la Premier League. Espera ello que, antes de comenzar, comenzaríamos con este pequeño espacio en el que los invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos deja las grandes ligas a nivel europeo, como la Premier League o la Liga, nos pueden seguir a través de plataformas como, o suscribirse a plataformas como YouTube o Twitch, en las que continuamente buscamos desarrollar contenido y la elaboración continua de este pequeño espacio de seguimiento de todo lo que nos dejan cada día y jornada tras jornada las ligas más relevantes del planeta. Además de que a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales buscamos poco a poco fomentar este pequeño espacio de entretenimiento el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí comenzaríamos a hablar de este pequeño resumen o este pequeño análisis de la jornada número 12 de la Premier League. Como siempre, pasaremos a hablar de cada uno de los eventos que dieron lugar a la culminación de esta jornada, para luego un vistazo a la clasificación y más adelante un pequeño paréntesis para hablar de cada uno de estos grandes enfrentamientos para destacar en la medida de lo posible cada uno de los mismos y sus grandes jugadores para más adelante obviamente pasar a nuestro 11 de la semana y el momento más destacado de la jornada número 12. Es con ello que, como estábamos hablando, pasaríamos a hablar a analizar rápidamente los resultados que dieron lugar a esta jornada número 12 con el enfrentamiento entre Wolverhampton Wanderers y Tottenham Hotspur, el cual culminó con un 2-1 de la gran campaña y el gran rendimiento que ha llegado a desarrollar Gary O'Neill de la mano de este gran equipo, que demuestra que a través de pequeños recursos este gran entrenador siempre encuentra la mejor faceta de sus características de juego. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Crystal Palace y Everton, el cual culminó con un 2-3, muy beneficioso para el equipo Tommy, no solo por su gran sumatoria y poco a poco esta relevancia de crecimiento en la clasificación, algo que veremos más adelante, sino también este respaldo de rendimiento que tal vez le permitan, ¿por qué no?, sentirse un poco más aliviado en esta temporada y más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Arsenal y Burnley, un enfrentamiento que no solo dispuso lo que mencionábamos anteriormente a inicios de este análisis, que es que este Arsenal pueda fomentar este gran rendimiento que ha desarrollado en sus últimas dos temporadas como local, en este caso teniendo un gran portión este Emirates Stadium, a través de grandes capacidades técnicas y que su afición siempre tenga la capacidad de estos grandes acompañamientos, dan rédito a grandes éxitos en los resultados como los que pudimos ver ante Burnley. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Manchester United y Luton Town. No la mejor actuación de los últimos años de un Manchester United, pero que aún así le da 3 puntos en la clasificación que lo mantiene bastante cerca en los puestos más adelantados de la tabla. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Burnley y Newcastle, un Burnley que no solo pudo solidificarlo poco a poco este gran trabajo que ha desempeñado en labores técnicas y esta gran resolución en el no solo haber cambiado de entrenador y una faceta táctica, sino también que esta poco a poco pueda redimir al equipo y demostrar que es suficiente para enfrentar a equipos tan difíciles como Newcastle. Demuestran que poco a poco el gran trabajo de Andoni Iraola está dando réditos. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton Hove Albion y Sheffield United. Brighton Hove Albion que a través de esta similitud o semejanza con Sheffield United para este enfrentamiento específico contaba con una lastimosa seguidilla de malos resultados bajo el rédito y la objetividad de cuáles son las características de este Brighton Hove Albion. La verdad es que su rendimiento ha decrecido bastante a lo largo de esta temporada, lastimosamente tal vez algo incluida por su competición o su participación en competiciones europeas. Puede ser algo que trataremos de analizar más adelante. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre West Ham United y Nottingham Forest. Nottingham Forest que poco a poco de la mano y el gran rendimiento de nuevos jugadores para darle mayor resolución o finalización a esta plantilla, como la gran aparición de Anthony Elanga, es que han demostrado que cuentan con grandes características de juego y que pueden ser
bastante prometedoras al enfrentar a rivales como West Ham United. Lastimosamente no fueron suficientes para enfrentar las grandes características técnicas y específicas de la gran participación de un jugador tan relevante como lo ha sido James Ward-Prowse en este West Ham United, que no solo ha significado ser bastante contundente en los momentos que aparece, sino que su definición y aparición específica determinaron una victoria bastante relevante para West Ham United. Más adelante encontraríamos también uno de los equipos con mejor rendimiento a lo largo de esta temporada, como lo es Aston Villa, el cual en su enfrentamiento ante Fulham culminó con una victoria por 3-1, no solo de la mano de, si anteriormente en West Ham United hablábamos del gran rendimiento y el beneficio de contar con un gran jugador como James Ward-Prowse, la representación de un jugador así en Aston Villa se declara no solo en su capitán, sino en el gran soporte de este Aston Villa en las últimas temporadas, como lo es Josh McKinn, y que asimismo este puede aparecer y ser contundente a la hora de demostrar lo mejor de este Aston Villa. Al final se tradujo en una victoria 3-1 ante Fulham. Más adelante encontraríamos a uno de los grandes equipos bajo también esta similitud de contar con una gran pieza fundamental de protagonismo y fundamentación de lo que es ahora este nuevo Liverpool, de la mano de grandes jugadores como Darwin Núñez y Luis Díaz, es que también la gran aparición, no solo bajo las características de marcar, sino también de generar asistencias y siempre fomentar una idea de juego bastante característica de este Liverpool de Jurgen Klopp, ha demostrado que Mohamed Salah es la pieza fundamental de lo que significa ahora el Liverpool de Jurgen Klopp correspondientemente más adelante. Y el enfrentamiento que culminó la jornada número 12 de la Premier League, encontraríamos el enfrentamiento de Chelsea y Manchester City, como mencionábamos al principio de este directo, un enfrentamiento bastante interesante, o como lo denominamos anteriormente, un partidazo, no solo por las características que pudieron llegar a presentar cada uno de los equipos, sino como cada uno de estos llegó a ejemplificar lo mejor de sí en pequeñas fases y que al final dio rédito también a las grandes características tácticas y técnicas que pueden demostrar sus entrenadores, siendo claramente uno de los mejores del planeta, obviamente a través del nombre de Pep Guardiola y Mauricio Pochettino. Las dudas no diríamos que a través de su gran talento y sus capacidades que han demostrado pueden llegar a ser redundantes o definitorias de lo que les representan, pero que puedan llegar a aparecer en enfrentamientos tan diferenciales como estos, son cruciales al final para el resultado. Lo evidenció asimismo este enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City, algo que también trataríamos de hablar más adelante. Es con ello que, teniendo en cuenta la clasificación y cada uno de los resultados que dieron lugar asimismo a esta jornada número 12, es que pasaríamos a hablar rápidamente de varios de los enfrentamientos que dieron lugar a esta jornada, comenzando tal vez con el enfrentamiento y uno de los equipos que no cuentan con la mejor solidez o la mejor capacidad de demostrar lo mejor de sí mismos a lo largo o lo que han llegado a demostrar a lo largo de sus últimas jornadas y temporadas, como lo es aquellos protagonistas de este enfrentamiento entre Brighton Hove Albion y Sheffield United, tal vez un poco más relegado a los resultados y el bajo rendimiento en Sheffield United, pero que teniendo en cuenta que ahora mismo Brighton Hove Albion en sus últimos 5 enfrentamientos cuenta con 2 derrotas y 3 empates, la verdad es que el rendimiento ha decrecido bastante, tal vez un poco fomentado por las lesiones, podría ser, pero al final teniendo en cuenta que la gran seguidilla de minutos y competitividad en diferentes participaciones, no solo en Europa League, sino también en diferentes copas, ha llegado a retrasar un poco el margen de crecimiento del que muchas veces dábamos un gran rédito y merecimiento, como lo es la gran capacidad de este Brighton Hove Albion, que llegó a demostrar a través de esta capacidad de no solo fomentar una idea de juego específica y que esta idea de juego pueda llegar a ser dominante bajo sus rivales, sino que esta pueda ser fundamentada o estructurada bajo una gran cantidad de jugadores en el que la rotación de este Brighton Hove Albion muchas veces le significó no solo contar con la mayor capacidad de rendimiento, sino que este rendimiento pudiera ser justificado desde el banquillo y que este se pudiera traducir al final en una victoria. Algo que
en estos momentos y en esta seguidilla de partidos le ha llegado a costar bastante. La verdad es que las facetas de juego y las características del mismo, muchas veces orientadas por obviamente su entrenador, Roberto De Zerbi, siguen estando allí, pero en los momentos en que específicamente las transiciones de juego le hacen retroceder o encontrar que su rival a través del contraataque y la versatilidad de, por ejemplo, incursionar desde las bandas para luego orientarse al centro del campo, le han gestionado bastantes problemas a este Brighton Hove Albion, en el que lastimosamente ahora mismo las transiciones o el despliegue ofensivo le han costado muchas veces que este equipo se encuentra un poco replegado o desorientado en cómo retroceder en el campo bajo el beneficio de una labor defensiva. Básicamente, muchas veces al poder tener tantos adelantamientos, el equipo ya ha llegado con esta idea de tal vez no ser bastante sólido en el bloque defensivo. Muchas veces esto traducido en que las líneas del medio campo se rompen bastante fácil a través de los rivales, algo que se llevó a ver bastantes ocasiones para este bajo el beneficio de este Sheffield United, que no diríamos que fue bastante contundente en esta idea de juego, demostró que al poder explotarla de la mejor manera posible, este Brighton and Hove Albion se vería bastante reducido en sus acciones de juego, algo que se llegó a evidenciar, pero que aún así demostró que este equipo es bastante competente, Brighton Hove Albion, en la finalización y contando con grandes jugadores bastante orientados a facetas técnicas y a esta predisposición a mm, no solo beneficiarse de estas labores muchas veces que benefician el resultado de un enfrentamiento, también demostraron que ciertas asociaciones de juego pueden llegar a crecer un poco más, como por ejemplo la asociación entre Simona Adingra y Ansu Fati, algo que llegó a funcionar en cierta medida, pero que por ahora diríamos que puede llegar a prometer mucho más, teniendo en cuenta que tal vez una posición algo reconvertida para Ansu Fati, teniendo en cuenta que era la referencia ofensiva principal de este Brighton Hove Albion. Poco a poco, tal vez un poco más de continuidad y rotación pueda permitirle a este Brighton Hove Albion encontrar lo mejor de sí en esta temporada, teniendo en cuenta, como mencionábamos anteriormente, la dificultad que se le ha presentado no solo la rotación, sino el explotar de la mejor manera posible su idea de juego ante muchos rivales. Es que poco a poco en tiempos como estos, de bastante dificultad, lo mejor que puede hacer este Brighton Hove Albion es explotar lo mejor de sí mismo y poco a poco tener confianza en que las características de juego están ahí y poco a poco crecerá a la margen de estas. Bastante similar a lo que puede llegar a representar equipos como Everton o Crystal Palace, no solamente fundamentados por esta gran capacidad técnica o estas pequeñas características que pueden ser contundentes como el juego aéreo, algo que ha llegado a demostrarse bastante eficaz para este Everton en facetas en las que muchas veces tiene que explotar o usar estas pequeñas herramientas para asimismo ser contundente en momentos de la resolución de los enfrentamientos. Muchas veces este Everton, a través de los diferentes análisis que hemos desarrollado en diferentes jornadas en los que les mencionábamos, hablábamos de este gran beneficio del juego aéreo en jugadores como James Tarkowski o eh, Dominic Calvert-Lewin, los cuales no solo siendo fundamentales en dos diferentes zonas del campo bastante cruciales para este Everton, ha demostrado que es una herramienta fundamental, por supuesto, pero que ella también debe ser fundamentada con una gran predisposición a ser contundente desde el principio, algo que muchas veces ha llegado a orientar a este Everton a generar grandes acciones de juego en los primeros minutos, básicamente con la idea de demostrarle a su rival que es superior o generar una superioridad a través del marcador, a lo que beneficie la orientación de los jugadores. Muchas veces bajo estas características se ha llegado a presentar lo mejor de jugadores como James Garner o Abdoulaye Doucouré, en el que teniendo un poco menos de presión a la hora de
poder generar una superioridad o un poco más de confianza teniendo bajo beneficio o bajo el desarrollo de ir ganando un enfrentamiento. Han demostrado ser herramientas bastante contundentes para este Everton y que lo demostraron bajo cierta medida en este enfrentamiento. La verdad es que bajo estas rápidas acciones y esta ejemplificación de demostrar lo mejor de tus actitudes a la hora de la representación de tus jugadores en pequeños momentos en los que puedan llegar a explotar, básicamente, por ejemplo, en la jugada que dio el arranque del primer marcador o el primer gol para este enfrentamiento entre Everton y Crystal Palace. Al final demostró que bajo estas características de juego de básicamente golpear primero para evitar caer después, este Everton ha llegado a fundamentar, como mencionábamos, no solo lo mejor del equipo, sino que poco a poco una gran seguidilla de rendimiento, no solo bajo el beneficio de este gran enfrentamiento ante Crystal Palace, sino que ello también se traduzca obviamente en puntos. Es algo que no solo necesita este Everton, teniendo en cuenta su pasado en las últimas 2 temporadas, siendo bastante deficientes sus características de juego, el que al menos tal vez pueda llegar a ser criticable el cómo llega a estructurarse o jugar este Everton. Creo que personalmente depende de la opinión de cada persona, lo cual es claramente respetable. Obviamente, aquellos que, por ejemplo, son aficionados a equipos como estos, bajo el beneficio de que sus equipos ganen, se sentirán satisfechos, pero poco a poco buscarán encontrar más de sus equipos. Algo que poco a poco este equipo de Sean Dyche ha llegado a ejemplificar de forma consistente, como mencionábamos anteriormente, el que puedan ser un poco más dominantes en facetas de juego iniciales de un partido, le han demostrado el poder explotar lo mejor de sí mismos, algo que para un aficionado es claramente contundente al poder apoyar a su equipo. Ahora mismo, teniendo en cuenta esta gran seguidilla de resultados, tampoco diremos que son los mejores en la historia de Everton, pero que le dan por ahora la posición número 14 en la tabla y 14 puntos. La verdad es que no solo le da rédito a esta pequeña idea que tratábamos de fomentar, de que poco a poco a través de esta seguidilla de victorias pueda tener un poco más de perspectiva de cómo puede llegar a desarrollar esta temporada. La verdad es que solo el tiempo dirá de qué es capaz este Everton, si no solo de permanecer en esta competición, sino tal vez estacionarse o posicionarse en posiciones en las que pueda llegar a recordar los mejores momentos de este equipo top a lo largo de su participación en la Premier League. Algo que lastimosamente no diríamos que ha llegado a ejemplificar lo mejor del Manchester United en la faceta de sus características de juego principalmente, que ante su enfrentamiento ante Luton Town no veríamos que el equipo demostró ser contundente a la hora de sus finalizaciones o el desarrollo de sus jugadas. Lastimosamente ahora mismo el equipo cuenta con un gran déficit en el marcaje o en la finalización, en el que poco a poco, a través del gran trabajo que ha llegado a emplear Rasmus Højlund o Bruno Fernández, han llegado muchas veces a fundamentar que este Manchester United pudiera llevar la victoria en diferentes enfrentamientos, pero que se ha hecho poco a poco costumbre. Por ejemplo, podríamos destacar enfrentamientos ante Burnley o Sheffield United, en que la misma similitud se ha llegado a repetir, específicamente se llegó a repetir en este enfrentamiento de Luton Town, que demuestra que es un equipo superior a sus rivales, pero en facetas técnicas y nada más. La verdad es que en los pequeños momentos en los que pueden aparecer las mejores capacidades de jugadores, como los mencionados anteriormente, Rasmus Højlund o Bruno Fernández, han sido la principal tarea o la principal exposición de por qué el Manchester United ahora mismo se encuentra en la posición número 6 de la tabla, pero que podría ser algo engañoso. Tal vez lo podríamos denominar de esa manera. La verdad es que aunque los resultados están ahí y el beneficio de continuar esta seguidilla de victorias y poder crecer a través de ella
está ahí. Esta idea es fundamental para este Manchester United de Erik ten Hag, pero la verdad es que teniendo la gran capacidad y las grandes labores técnicas que han llegado a mostrar sus jugadores, es algo que al final continuamente determinamos de este Manchester United que debe demostrar más, no solo a través de su nombre y la representación de lo que es el mismo en esta competición, específicamente en esta Premier League, siendo uno de los equipos con más títulos respectivamente hablando de Premier League, pero que ello también tal vez deje de significar un peso específico para sus jugadores, el tener que eh, defender la camiseta del Manchester United o el ser partícipe de un equipo tan relevante en esta competición, sino que ello pueda llegar a fundamentar o fomentar lo mejor de sí mismos, orientados a que son partícipes de un y sea bueno o malo, son ahora mismo piezas fundamentales en la historia de Manchester United. Como decíamos, sea bueno o malo, es así. Y que ello tal vez pueda llegar a tranquilizarles un poco más en sus características de juego, llegar a explotarlas un poco mejor, daría un poco más de solidez en las facetas de juego de este Manchester United. La verdad es que por ahora serían algo de características o facetas de más de percepción de lo que presenta el equipo. Veríamos que es un análisis concreto o un análisis específico de qué está pasando o qué está funcionando mal en este Manchester United. La verdad es que la idea es poder entenderlo y fundamentarlo de por qué está funcionando mal el equipo. Estas pequeñas explicaciones son solo ideas de cómo puede llegar a crecer de la mejor manera posible este equipo. La verdad es que, como decíamos en este entrenamiento ante el Luton Town, las acciones de juego no diríamos que fueron opacas a darle un poco de inferioridad o desmeritar este triunfo ante Manchester United, pero sí demuestran que el equipo, como mencionábamos, es bastante ineficaz ahora mismo en la tarea de marcar, no solo con cierta incomodidad en las características de juego, no pudiendo explotar lo mejor de jugadores como Marcus Rashford en este enfrentamiento reconvertido a su posición como lateral extremo, disculpe, como extremo derecho, algo que puede llegar a desarrollar, lo ha demostrado continuamente, siendo bastante, podríamos denominarlo trabajador para este Manchester United, no solo en los retrocesos en las presiones, pero que no llega a poder fundamentar lo mejor de sí, al poder orientarse al marcar, algo que muchas veces se presentó con bastante dificultad en este enfrentamiento en el que muchas veces tenía que orientarse a generar disparos rasos o pases, los cuales en vez de fomentar el crecimiento en el campo, hacían que la jugada se detuviera bastante, en el que también podríamos destacar las facetas de juego de Rasmus Højlund, jugadores fundamentales para este Manchester United. Tal vez se es bastante críticos ahora mismo a la hora de que no ha convertido goles en Premier League. Sí, es una faceta que debe mejorar a lo largo del tiempo, pero que da esta pequeña idea o esta pequeña esperanza de que poco a poco en el momento en el que pueda marcar va a generar mayor consistencia. La verdad es que si hablábamos anteriormente de Marcus Rashford como un jugador bastante trabajador, la idea y la personificación de por qué, la personificación específica de por qué Rasmus Højlund es titular en este Manchester United es porque es crucial para las presiones, los adelantamientos y la asociación de juego más en facetas ofensivas. Lo ha demostrado muchas veces, siendo bastante competente en cada una de estas y asimismo bastante asociativo con sus compañeros, algo que poco a poco lastimosamente no lo ha traducido en poder marcar mayor cantidad de goles para el beneficio de Manchester United, pero que bajo una mayor seguidilla de rendimiento, que este poco a poco pueda llegar a trabajar estas grandes facetas, demuestran que es un jugador bastante prometedor, lo que no estamos descubriendo el día de hoy, pero que creo que por ahora la paciencia sería lo fundamental para un jugador como este. Como mencionábamos anteriormente, la paciencia en equipos muchas veces puede llegar a ser difícil de analizar o entender, especialmente cuando los rendimientos pueden ser tan bajos o pueden tender a esta idea de que una opción por un potencial más alto
al final se traduzca en una pelea por el descenso, algo que lastimosamente a lo largo de estas últimas jornadas ha llegado a desempeñar Bournemouth y que en su enfrentamiento ante Newcastle United pudo darle tal vez un pequeño parón o una pequeña definición de que el equipo es bastante capaz bajo este nuevo proyecto de la mano de su entrenador, Andoni Iraola, y que también puede llegar a ser bastante consistente ante rivales bastante difíciles como pueden llegar a ser Newcastle United, que teniendo en cuenta que este Newcastle United en su enfrentamiento ante Burnley, ante Bournemouth, perdón, el cual culminó con un beneficioso resultado para el mencionado anteriormente equipo de la mano de Antonio Iraola con un 2-0. Eh, Mencionados este Newcastle United que tal vez tenía ciertas bajas, la verdad es que mencionarlo con ciertas, diría que somos algo eh, ajenos a la gran seguidilla de lesiones que tiene lugar este Newcastle United ahora mismo y que con la salida de jugadores como eh, Tonali, la verdad es que solo acrecentan esta pequeña dificultad por la que ahora está pasando este equipo, en este caso representativo de St. James Park, pero que aún así, bajo la capitanía o bajo la conducción de jugadores bastante relevantes en las conducciones de juego, algo que muchas veces puede orientar a lo mejor de este Newcastle United, como Miguel Almirón. La verdad es que poco a poco el equipo puede llegar a mejorar, teniendo claramente en cuenta las dificultades. Por ahora no diríamos que es un resultado bastante problemático para Newcastle United, teniendo en cuenta que en sus últimos 5 enfrentamientos contó con 3 victorias y 2 empates. La verdad es que el rendimiento bastante prolífico y de amplio crecimiento del equipo de Eddie Howe sigue en rutas altas y que este claro objetivo de estar no solo participando en competiciones europeas continuamente bajo estar defendiendo esta clara idea de estar en lo más alto de la Premier League y por qué no llegar a romper este Big Six. Le han dado un poco más de rédito y sostenibilidad al proyecto claramente y que ante derrotas como estas eh, diríamos que no es motivo de preocupación teniendo en cuenta las facetas que llegaron a presentarse. Algunos momentos del enfrentamiento también demostraron que jugadores que tomaron este relevo son bastante competentes en sus facetas de juego y teniendo en cuenta que, por ejemplo, Luis Malley contaba con estos pequeños primeros momentos de aparición en una competición tan relevante como lo es la Premier League, con una titularidad de Newcastle United con 17 años. La verdad es que demuestra que el equipo de Eddie Howe no solo está comandado por grandes presiones y el orientar las ideas de juego a cazar cada balón como si fuera el último, demostrando que no solo la competitividad y el mejor rendimiento de jugadores prometedores bajo la bandera de ser ingleses, muchos, bajo esta idea claramente de este proyecto de Eddie Howe de explotar lo mejor del fútbol juvenil de Inglaterra. La verdad es que ha desempeñado una gran campaña y asimismo ante su enfrentamiento ante Bournemouth, disculpen, tal vez no llegó a dar rédito a una victoria, pero da pequeños pasos prometedores para el futuro, algo que también llegó a demostrar este Bournemouth, eh, no solo con una victoria bastante contundente, sino que jugadores bastante relevantes al final, a la hora de marcar, generar consistencias en esta faceta específica, muchas veces puede llegar a predisponer el estar en una posición muy alta en la clasificación o pelear por un descenso. Algo que esperemos que de la mano del gran rendimiento que demostró Dominic Solanke en este enfrentamiento de Newcastle United pueda dar rédito a estas facetas que exponíamos anteriormente y que poco a poco este equipo pueda crecer un poco más en el claro objetivo de ser uno de los claros candidatos objetivamente, claramente, de estar en posiciones adelantadas en la clasificación, asimismo ello, porque no un potencial crecimiento en no solo lo más alto de la tabla, sino también en participación en competiciones europeas más adelante. A través del proyecto podremos decir potencial en unos años.
Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos más relevantes que dieron lugar a esta jornada número 12 de la Premier League, comenzando con el enfrentamiento y el gran triunfo de Wolverhampton Wanderers ante Tottenham Hotspur. Un Tottenham Hotspur que la verdad es que si hablábamos de cómo llegar a resentir una pieza fundamental a través de tus jugadores o que esta pieza pueda llegar a ser fundamental, por ejemplo en Dominic Solanke para Bournemouth, eh, una faceta bastante similar podríamos llegar a encontrarla en Tottenham Hotspur, en el que con la lesión de James Maddison, el equipo, la verdad, se notó bastante resentido en su faceta de crecimiento en el campo. La verdad es que el equipo de Postecoglou cuenta con un gran rendimiento, lo demostró que hasta ahora era primero en la tabla y invicto, pero que específicamente algo que se ha hablado y que hemos tratado de exponer muchas veces a lo largo de diferentes análisis de las diferentes jornadas de esta Premier League es las grandes facetas de juego que ha demostrado el mencionado anteriormente, James Maddison, no solo el poder retroceder en el campo para el beneficio de sus compañeros y fomentar la asociación de juego en el medio campo, sino que también este pueda llegar a fundamentar el poder generar un poco más de participación en jugadores como Richarlison o Dejan Kulusevski, que al final, teniendo estos pequeños momentos, no solo puedan ser colaborativos para que Hilminson no siempre tenga esta responsabilidad de marcar goles, sino también a través de sus compañeros fomentar lo mejor del equipo. Algo que le costó bastante en este enfrentamiento ante Wolverhampton Wanderers, el que estas capacidades técnicas de conducción y creatividad del juego desde atrás le costaron bastante al equipo, no teniendo su pieza fundamental o el rol principal que ejecutaba estas labores, como James Maddison, pero que aún así nos dio una oportunidad de, por ejemplo, ver amplias transiciones de juego un poco más aceleradas o en la búsqueda de rápidas finalizaciones, algo de lo que no es ajeno a Tottenham, pero que muchas veces a lo largo de esta temporada llegaba a demostrar que la segunda jugada era fundamental o un pequeño pase filtrado que beneficiara las grandes conducciones eran cruciales en este enfrentamiento ante Wolverhampton Wanderers. Lo llegó a demostrar, por ejemplo, en una de las jugadas en las que se tradujo uno de los goles de este enfrentamiento en el que Brendan Johnson ha demostrado poco a poco por qué puede llegar a ser una de las piezas fundamentales de este nuevo Tottenham, capitaneado no solo por el mencionado anteriormente James Maddison, sino también por la gran labor de Ange Postecoglou y que con un rival con un no solo resultado bastante prometedor, sino bastante trabajoso, podríamos denominarlo de esa manera. La verdad es que Gary O'Neill siga generando estos resultados ante enfrentamientos como estos demuestra que es un entrenador bastante capaz y que tal vez la seguidilla de partidos en los que la temporada pasada Bournemouth pudo llegar a ser consistente y no solo con esta consistencia al final ser traducida en una permanencia, sino que tal vez demuestra que no fue una coincidencia que desde el momento en que este gran entrenador tomó al equipo pudo encontrar lo mejor de sus jugadores y que ahora lo ejemplifique en estos Wolverhampton Wanderers. Al final significa que tal vez una lucha por la permanencia eh, sea algo ajeno ahora para este Wolverhampton Wanderers. La verdad es que trataremos de ser algo medidos con lo que por ahora potencialmente puede llegar a ser el equipo, pero que por ahora puede ser bastante prometedor. Con ello que digamos que nos quedaríamos por ahora con estos Wolverhampton Wanderers y con su gran actuación de jugadores como Nelson Semedo o Ryan Ednuri, siendo cruciales en este específico enfrentamiento por ser bastante dominantes en las bandas, algo que al final benefició muchas veces a las rápidas transiciones de juego, algo que este equipo de Gary O'Neill muchas veces llega a explotar, orientado no solo en la búsqueda de me disculpo, de Pedro Neto, sino también, por ejemplo, las grandes facetas de
asociación de juego en las que, por ejemplo, Juan Hichan puede continuar creciendo estas grandes aptitudes con las que cuenta ahora. Han beneficiado mucho a este equipo de Wolverhampton Wanderers, un equipo que también cuenta con una gran seguidilla de rendimientos, no solo orientadas por las facetas y muy características de su entrenador, sino que también a través de los momentos en los que se puede encontrar el mejor talento de tus jugadores, dispone que no solo te encuentres en las mejores posiciones en la tabla, sino que demuestra que eres un equipo bastante eficaz como local. Algo que mencionábamos anteriormente al principio de este directo es que pudo llegar a demostrarse bajo todas estas características de juego, o podríamos llegar a clasificarlas bajo la victoria de este Arsenal ante Burnley. La verdad es que no solo demuestra continuamente este equipo de Mikel Arteta, que es bastante contundente al contar con un gran solidez de rendimiento a través de grandes jugadores como Leandro Trossard y esta nueva posición como una referencia ofensiva principal, y que también, por ejemplo, permite verlo mejor un poco más de jugadores como Bukayo Saka. No diríamos que en sus últimos partidos demostró el peor rendimiento, pero tal vez llegaba a demostrar un poco de desequilibrio en las aptitudes de la asociación de juego. La verdad es que algo muy característico de este deporte específicamente es que bajo los diferentes equipos, digamos que el estándar o la predisposición de juego muchas veces llega a orientarse por tu pierna hábil, en el que muchas veces hablamos de por qué tantos equipos encuentran lo mejor de sí en, por ejemplo, la banda izquierda, algo que muchas veces orienta a los jugadores reconvertidos en su posición o orientados a que su pierna hábil esté posicionada en, en poder disparar al arco. Significa que básicamente el poder orientar a tus jugadores de la mejor manera posible se traduce no solo en goles, sino en rápidas transiciones, algo que por ejemplo equipos como Arsenal o Manchester United pueden llegar a estructurar de forma efectiva. Obviamente Arsenal tal vez de forma un poco más asociativa, algo que beneficia muchas veces a jugadores como Bukayo Saka, no solo poder generar esta gran seguidilla de crecimiento en el campo, sino que ello a través de los cambios por las bandas pueda llegar a encontrar lo mejor del jugador inglés, y asimismo que este pueda encontrar un poco más de rendimiento o esta gran seguidilla de protagonismo que muchas veces fundamenta los grandes éxitos de este Arsenal. La verdad es que el poder contar con grandes jugadores y que estos continuamente lleguen a aparecer es crucial para equipos como estos, pero que también jugadores desde atrás puedan aparecer como William Saliba o Alexander Zinchenko. Mm, la verdad es que demuestran que, como mencionamos, es un equipo bastante competente, pero que esta gran capacidad o afinidad técnica por marcar eh, demuestra que es un equipo bastante preparado para enfrentar lo mejor que los equipos de la Premier League, y con grandes remates como los que pudimos ver ante del gran jugador ucraniano como Alexander Zinchenko. La verdad es que es bastante prometedor el futuro de este Arsenal bajo las futuras temporadas, siendo un equipo bastante joven. La verdad es que, por ejemplo, diríamos que la edad promedio de esta plantilla está entre los 26 años, algo que es bastante increíble, que muchas veces puede llegar a perderse en esta gran seguidilla de buenos resultados, y que esperemos que, como siempre decimos, van a seguir desarrollándolo a lo largo de futuras temporadas. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos que dieron lugar a esta finalización de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre el Liverpool y Brentford. Al principio del análisis de esta jornada evidenciábamos cómo ha sido crucial Mohamed Salah para este gran reto de estas nuevas características de juego que ha llegado a presentar Liverpool en esta nueva temporada, y que en la temporada pasada pudo llegar a justificar por qué el equipo, a través de esta mala seguidilla de resultados, aún así pudo fundamentar, por ejemplo, una clasificación a competiciones europeas, algo que al final, a lo largo de esta temporada, ¿por qué no? Tal vez le puede dar la oportunidad de
que estos grandes resultados y esta gran seguidilla de rendimiento en jugadores tan cruciales como Mohamed Salah se pueda traducir en el alzar un título, a lo que bajo este proyecto la verdad es que sería algo con bastante rédito, teniendo en cuenta las grandes características que han presentado jugadores como Luis Díaz, que ha desempeñado una labor sin igual en esta gran seguidilla de partidos, y teniendo en cuenta las lastimosas características con las que aún así ha tenido esta gran capacidad de poder ser partícipe y protagonista para este Liverpool, demuestran que es un jugador bastante competente y muy relevante para este Liverpool, y que no solo a través de los momentos en los que lastimosamente no pueda llegar a aparecer, o a través de la rotación claramente no pueda llegar a ser titular, que por ejemplo jugadores como Diogo Jota o Dominic Szoboszlai también puedan tomar un poco más de protagonismo para orientar las mejores posiciones del campo en el que puedan explotar las mejores aptitudes de este Mohamed Salah. Al final se traducen en vencer 3-0 a Brentford. Con estas características de juego, la verdad es que podríamos detallar rápidamente qué fue lo que nos dejó específicamente cada minuto de este enfrentamiento ante Brentford, pero que la verdad es que la idea fundamental de esta gran actitud de rendimiento es la idea fundamental, podría ser la idea fundamental de por qué Liverpool ganó ante Brentford, que por ejemplo no solo sus referencias por las bandas tengan un nivel bastante óptimo, sino que Darwin Núñez también tiene esta capacidad, algo que poco a poco ha ejemplificado o mejorado a lo largo de esta seguidilla de partidos, también poder asistir. La verdad es que ha demostrado que es un Liverpool con vista bastante óptima del futuro. No diríamos por ahora cuál sería la posición final en la tabla de este Liverpool, teniendo en cuenta que ahora cuenta con una posición bastante notable, no solo como segundo lugar, con específicamente 27 puntos, sino que ello también de rey tras esa gran seguidilla de partidos será crucial para, como mencionamos, tener en cuenta para qué está hecho este Liverpool, y por qué no, teniendo esta faceta de una competición europea, pues lanzar un título puede ayudar a esta o fomentar esta idea. Algo que buscará también desarrollar equipos como Manchester City, no solo por recordando su temporada pasada, el lanzar esta innumerable y significativa cantidad de títulos, sino que ello represente esta gran seguidilla de dominio bastante peligrosa para la Premier League o la Champions League. Demuestra que es un equipo bastante ambicioso, algo que no descubriremos el día de hoy, pero que teniendo en cuenta no solo un rival bastante difícil, tal vez bajo lo prometedor que pueda llegar a ser este Chelsea, a lo que haremos en su momento. Eh, la verdad demostró específicamente en su enfrentamiento entre Chelsea y Manchester City, el cual culminó con un 4-0, que son dos equipos bastante capaces y bastante representativos de lo que ahora son sus proyectos. Uno, orientado no solo al dominio en el campo, sino también en las pequeñas acciones en las que el talento no sea suficiente, la asociación de juego y el dominio por específicamente este gran nivel técnico que cuenta el equipo pueden llegar a traducirse en victorias o en grandes superioridades que beneficien a jugadores como Erling Braut Haaland o, por otro lado, su rival Chelsea, un equipo bastante joven y ambicioso que por ahora con enfrentamientos como estos demuestran que no solo es competente, sino que también en esta pequeña resolución o paciencia que se ha llegado a evidenciar por ahora a través de no solo su directiva, sino de su entrenador, demuestra que tal vez mencionábamos en anteriores jornadas que su calendario era bastante difícil, teniendo en cuenta que ahora mismo acaba de enfrentar a Tottenham Hotspur y Manchester City, dos de los equipos que en jornadas anteriores y que bajo estas jornadas se encuentran en un promedio de las cuatro primeras posiciones en la tabla, y que ambos enfrentamientos no haya culminado con una derrota para Chelsea, demuestra que
el equipo y las facetas de juego están ahí y que eh, tal vez un poco más de paciencia y rendimiento puedan llegar a ser bastante prometedores para el equipo de Mauricio Pochettino. Al inicio de este análisis también mencionábamos cómo fueron fundamentales las características técnicas para la finalización de este marcador, en el que, por ejemplo, se notó bastante esta gran aptitud que empleó Mauricio Pochettino a la hora de los cambios y la ejecución de los mismos, en el que al poder orientar no solo lo mejor de tus jugadores a través de la rotación, algo fundamental que muchas veces mencionamos, sino que esta tenga una resolución o una idea específica de por qué se emplea, fue fundamental para que Chelsea al menos pudiera rescatar un empate, en el que básicamente ello se tradujo, disculpen, en que muchas veces Manchester City en este enfrentamiento específico buscaba algo bastante similar que empleó ante Manchester United, no solo la supremacía por el dominar qué tan alto debía estar el equipo rival, sino que a través de esta seguidilla de avances buscará desencajar el juego por las bandas y que ello le fuera beneficioso a él y no al rival, algo que se empleó en los últimos momentos, en las últimas fases, de forma bastante interesante para Mauricio Pochettino, que no solo demostró que en este caso específico, si mi rival continuamente busca no solo ser dominante por las bandas, sino que continuamente mi predisposición de juego sea entrecortada, orientaré la mejor faceta ofensiva de mis jugadores, contando con mayor capacidad de jugadores con finalización para sí mismo no necesitar de crecimiento en el campo, sino más de las conducciones, algo que al final se notó no solo la salida de Enzo Fernández, sino también de Moisés Caicedo para mayor cantidad de jugadores ofensivos como Armando Broja o Mijailo Mudryk, que al final con estas amplias conducciones dieron el beneficio de poder dar un poco más de rédito y crecimiento al poder estar un poco más cerca del área rival. Con ello, al final le tradujo en no solo obtener un penal en las últimas jugadas del enfrentamiento, sino también podríamos denominarlo que salir vivo contra uno de los rivales más difíciles y más contundentes en esta Premier League. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de este 11 de la jornada. La verdad es que nos hemos alargado bastante, es por ello que trataremos de hacerlo bastante rápido. Comenzaríamos hablando como siempre arrancando por la portería, en este caso específico de uno de los grandes referentes de la selección inglesa, que esperemos que poco a poco tal vez pueda fomentar un poco más de participación. ¿Por qué no? ¿Cómo lo es Nick Pope? La verdad es que su enfrentamiento, en el enfrentamiento específicamente entre Newcastle United y Bournemouth, no solo le demostró una gran seguidilla de acciones en las que fue protagonista, sino que pudiera salir vivo de las mismas. Demostró que es uno de los mejores guardametas, específicamente en sus momentos de cortas acciones de juego, en el que muchas veces al contar con una cantidad de más de 8 jugadores delante de él y aún así tener que salvaguardar la portería de Newcastle ante un disparo bastante cercano y que ello no culminara en un gol, demuestra el gran talento que cuenta ahora mismo, con la que cuenta ahora mismo la portería de Newcastle, y asimismo que poco a poco en las apariciones, en los enfrentamientos en los que lastimosamente Newcastle United no puede encontrar lo mejor de sí mismo, que su guardameta pueda dar un poco más de sostenibilidad, le da un poco más de ayudas a este equipo. En el bloque defensivo comenzaríamos hablando de Alexander Zinchenko. La verdad es que sería bastante difícil no poder dominarlo a este 11 inicial bajo la gran finalización que tuvo para marcar en su enfrentamiento ante Burnley. No diríamos que esto fue contundente para poder dominarlo a este 11 inicial, pero sí demuestra que no solo la polivalencia y las características de juego ofensivo son cruciales para este Arsenal, sino que teniendo en cuenta la posición de Alexander Zinchenko, que este pueda jugar, ser una pieza fundamental para la creación de juego desde atrás, simplemente se traduce en la mejor idea del
este Arsenal de Mikel Arteta, algo que por lo que tratamos de nominarle en este once inicial. A jugar facetas bastante similares trataríamos de nominar también a Virgil van Dijk, con una gran seguidilla de rendimiento. La verdad es que en los momentos en los que este no se encuentra en lo mejor de su rendimiento, ha llegado a presentar bastante problemas, ha llegado a presentarle bastante problemas a este Liverpool, pero que aún así cuenta con un defensa bastante competente y con una gran acción en el crecimiento de su equipo. Creo que no solo se puede llegar a orientar a facetas ofensivas, sino que también a través de los marcajes y esta continua regulación de las posiciones ha ayudado muchas veces a que equipos le generen un poco más de problemática el poder avanzar en el campo con las grandes definiciones y precisión de Virgil van Dijk. Como compañero encontraríamos bastante traducido también en el por qué el rendimiento también puede llegar a ser justificado en ser nominado para este once inicial, como sería Victor Lindelof. La verdad es que si hablamos del Manchester United, no diríamos que en lo largo de las últimas jornadas el destacar el bloque defensivo sería algo fundamental, teniendo la gran seguidilla de partidos y la conversión de goles de este Manchester United, es bastante difícil de destacar, pero que ante esta gran faceta o esta deficiencia que ha demostrado este Manchester United en esta temporada específica, como son las lesiones, de tener una pieza fundamental como Victor Lindelof, que no solo puede llegar a aparecer en diferentes posiciones, sino que siempre ha demostrado un rendimiento bastante, tal vez no diríamos el mejor del equipo, pero sí bastante fundamental o bastante establecido y que puede llegar a fundamentar bajo una gran seguidilla de partidos. La verdad es que personalmente es del bloque defensivo de este Manchester United uno de los jugadores más prometedores a la hora de la salida de juego, obviamente personalmente, y que aún así diría que merece un poco más de protagonismo, o por qué no esta idea de poder ser titular como un defensa central, por ejemplo con jugadores como Rafael Varane, algo que lastimosamente también es un pensamiento personal. Lastimosamente no somos técnico del Manchester United, tampoco diríamos que buscamos criticar estas facetas de juego, pero que sí diríamos que están fundamentadas en que en los momentos en los que más necesidad ha tenido este Manchester United, Victor Lindelof siempre ha estado ahí, no siendo la pieza fundamental, pero siempre dejando lo mejor de sí para ser bastante resolutivo en las labores defensivas y bastante consistente en la salida de juego, algo que ahora le permite no estar nominado en este once inicial. Un jugador también cuya aparición siempre es representativa y que ayuda mucho y ayudará bastante a que Chelsea pueda fundamentar lo mejor de sí en esta temporada es Reece James, y que en su aparición en este enfrentamiento ante el Manchester City, aunque no diríamos que fue contundente en las diferentes zonas del campo, la verdad es que fue un rendimiento bastante interesante para ver para este jugador. Lastimosamente las lesiones le han opacado bastante a lo largo de esta temporada, y que en los momentos en los que puede estar, la verdad es que se siente un bloque defensivo de este Chelsea un poco más estructurado y más preparado para estar orientado en diferentes facetas de juego, y que pueda generar no solo este beneficio de estar orientado en muchas posiciones del campo, en muchas facetas de juego en posiciones del campo, básicamente en facetas ofensivas o defensivas, sino que estas puedan llegar a ser un poco más equilibradas. La verdad es que será fundamental en este Chelsea. Algo un poco más de equilibrio, la verdad es que le traducirá en un poco más de rédito a la hora de esta temporada para este Chelsea. Es con ello que le nominamos en este once inicial. Más adelante, como piezas fundamentales, no solo para la capitanía de las acciones de juego, sino también cómo regular el equipo para fomentar el disparo lejano o las acciones que determinen una acción de gol. Encontraríamos a Rodri y John McGinn en el medio campo. La verdad, ambos predispuestos no solo a ser jugadores fundamentales para sus equipos, claramente, sino que también, como mencionábamos anteriormente, con esta gran idea o esta capacidad de ser resolutivos desde zonas retrasadas del campo para así mismo poder disparar o asociarse en diferentes zonas del campo.
le dan a Aston Villa y Manchester City, o respectivamente a Manchester City y Aston Villa, la capacidad de tener grandes recursos que poco a poco demuestran lo mejor del equipo. Más adelante, como una pieza bastante similar para la ejemplificación de lo mejor que puede llegar a representar tu equipo, encontraríamos a James Ward-Prowse bajo el beneficio de West Ham United, que no solo en 2 tiros de esquina representó 2 goles para West Ham United, sino que ello demuestra esta gran resolución de juego, que es el poder contar con un jugador tan contundente en esta específica característica en un campo, algo que no solo le da 3 puntos a este West Ham United en esta jornada, sino que también demuestra que es un jugador que en los momentos en los que no puede llegar a aparecer lo mejor del equipo, el talento o la predisposición de juego de grandes jugadores como este siempre serán fundamentales para que este West Ham United nunca se rinda en obtener al menos lo mejor de sí mismo y por qué no una victoria. En las bandas, en este caso comenzaríamos hablando de Leandro Trossard, tal vez un poco reconvertido, pero teniendo en cuenta que ha contado también con un poco de protagonismo por esta zona del campo desde que ha llegado a este Arsenal de Mikel Arteta. La verdad es que no solo demuestra que es un jugador polivalente, algo bastante beneficioso para este Arsenal, sino que también es un jugador no solo orientado a esta gran predisposición de juego de finalización, sino también, lo demostró también en Brighton and Hove Albion, sino que la asociación de juego para el beneficio de mejores transiciones para la llegada, al final le hacen un jugador bastante resolutivo en el área final, y asimismo ello se tradujo en una gran actuación ante Burnley para Leandro Trossard, en este caso bajo el beneficio de Arsenal. Por la otra banda encontraríamos a Mohamed Salah. La verdad es que con Mohamed Salah no vamos a alargarnos demasiado. La verdad es que el que diríamos principalmente que el por qué Liverpool no solo se encuentra en las posiciones más altas de la clasificación, sino que siempre encuentra la mejor manera de fomentar su juego, se traduce en que Mohamed Salah pueda ser esta pieza fundamental para encontrarse en el campo. No iríamos tampoco desmeritando las grandes facetas de juego que han llegado a demostrar jugadores como Darwin Núñez o también el gran rendimiento de Luis Díaz, pero que también demuestran que cuando estos dos jugadores, por ejemplo, pueden llegar a encontrar o asociarse con Mohamed Salah, la finalización o el desarrollo del juego de Liverpool al final se traduce en una gran capacidad técnica y táctica para convertir goles. Es con ello que le nominaríamos en este 11 inicial. Tendremos el honor de ratificarle en este 11 inicial. Y como referencia ofensiva encontraríamos a Dominic Solanke. Anteriormente, cuando mencionábamos su enfrentamiento ante Newcastle United, el que no solo de esta forma podía fundamentar lo mejor de este gran jugador, sino como una referencia ofensiva que pueda marcar una gran seguidilla de goles. Al final le traducen a este equipo en un gran rédito colectivo, poder tener un poco más de solidez y fluidez a la hora de las acciones de juego y que asimismo esperemos que pueda desempeñar a lo largo de próximas jornadas. Es con ello que culminaríamos con el entrenador de esta jornada, tal vez un poco orientada a mis preferencias individuales. Lastimosamente la verdad es que desde el momento en que la última temporada pude ver continuamente la gran labor de Gary O'Neill en equipos como Bournemouth, me llegaron a demostrar que es no solo un entrenador bastante prometedor para lo que respecta al fútbol inglés, sino también que bajo esta gran seguidilla en la consistencia de sus jugadores, tal vez esta no se pueda llegar a traducir en victorias, teniendo en cuenta los rivales, podría llegar a ser, pero que como mencionábamos, esta consistencia pueda llegar a ser una estructura fundamental de donde llegar a crecer no solo una seguidilla de partidos que le puedan dar puntos, sino que estos puntos puedan ser fundamentados específicamente en que tu afición pueda notar o percibir lo mejor de sus jugadores o de los jugadores que defienden tu camiseta,
específicamente la camiseta de Wolverhampton Wanderers, ha sido crucial para el gran rendimiento y la gran seguidilla de partidos bastante relevantes e interesantes de poder ver y analizar para este Wolverhampton Wanderers de la mano de la gran seguidilla de trabajos que ha desempeñado Gary O'Neill. Es con ello que lo denominaríamos como el entrenador de esta plantilla, la verdad. Jugadores bastante predispuestos a no solo ser una pieza fundamental del trabajo en equipo, sino también la contundencia a la hora de marcar, muchos de ellos orientados a ser cruciales para evitar goles o marcarlos, algo que también nos da un equipo bastante sólido para poder marcar. Es con ello que culminaríamos hablando del momento destacado de esta jornada, o la fotografía destacada de esta jornada, que difícilmente podríamos evitar decir que es Mohamed Salah. Tampoco es meritando al Liverpool en sí, pero bajo la traducción de Mohamed Salah, con esta gran seguidilla de rendimiento y esta gran capacidad de no solo ser competente en las acciones de juego, sino que ellas se traduzcan en goles, la representan no solo ser uno de los mejores goleadores de esta competición, sino también recordando que ahora mismo con 12 jornadas cuenta con 10 goles, algo que demuestra que tal vez este Mohamed Salah nos ha llegado a mal acostumbrar. La verdad es que es un jugador bastante relevante para este Liverpool y que pueda llegar a aparecer y ser bastante exitoso para el equipo. Al final se traduce en una gran temporada para el equipo de Jürgen Klopp. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que, como siempre, la Premier League cuenta con esta gran capacidad de grandes enfrentamientos y no solo con esta gran relevancia técnica y la exposición de grandes jugadores, sino también con estas grandes características técnicas, porque es una de las mejores ligas del planeta. Esperando claramente que nos pueda dar un poco más de estas grandes características de juego en las próximas jornadas. Eh, por ahora culminaremos el directo de hoy, como siempre, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Es que culminaríamos comentando este pequeño espacio en el que están interesados en las grandes ligas del planeta o en una de las ligas más relevantes específicamente del mundo y del continente europeo como la Premier League. Los invitamos a que nos puedan seguir en plataformas como YouTube o Twitch, en las que continuamente desarrollar contenido, buscamos desarrollar contenido con lo mejor de cada una de las jornadas que nos deja esta gran competición. Además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco buscamos desarrollar este crecimiento informativo de todo lo que nos dejan, como decíamos, cada una de estas grandes jornadas, además de que también buscamos desarrollar en qué momento, por ejemplo, estamos en directo o elaboramos contenido. Es con ello que ahora sí me despediría, de nuevo agradeciéndoles por ver este directo, esperando que les haya entretenido, deseándoles que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despediría esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.